Bien, entonces esperen, ya vamos a mirar la página web. Tranquilos, recuerden, antes de poner la página web, recuerden que lo que nosotros, esa información ahorita está en la página web, nosotros lo que venimos analizando hace un tiempo, son 7 motivos por los cuales nuestro Señor, el Mesías, murió, porque eso tiene que ver con nosotros. Ya hemos visto 3 y hoy vamos a empezar a ver un cuarto motivo. Y este motivo lo hemos llamado para cumplir 3 de las 7 fiestas que el Señor implementó. Cuando una nación tiene fiestas nacionales, ¿es por qué? Porque hay unas fiestas nacionales en la nación. Los festivos que llamamos nosotros. En otros lugares los llaman los feriados. ¿Por qué es que existen este tipo de días en nuestra nación? Son importantes para la cultura porque generalmente, ¿qué hacen? Representan situaciones importantes en momentos importantes de la nación, ¿verdad? Nosotros tenemos un montón, ¿no? ¿Cierto? Porque somos de los países que más feriados o festivos tienen. Y generalmente pues representan momentos históricos como la independencia, por ejemplo, todo este tipo de cosas. Y cada uno de los países tiene sus días de independencia, días de feriados, días importantes de celebración y de recordación de sucesos que pasaron. Eso es generalmente lo que son los feriados o festivos en los países, en las naciones. Sin embargo, Dios implementó unos días también festivos, o más bien unas festividades o días importantes que Él dejó calcados en la Biblia, pero generalmente este tema no se conoce mucho. Y el Mesías, o Yeshua, o Jesús, vino a la tierra a cumplir parte de esas fiestas en su vida. Y eso es un poquito como raro, pero ya al final usted lo va a entender muy bien. Entonces a esta forma, digámoslo así, a este porqué o a esta razón por la cual murió el Mesías, la hemos llamado para cumplir 3 de las 7 fiestas establecidas por Dios. Eso fue un motivo por el cual su muerte ocurrió. ¿Listo? Entonces vamos a leer una parte y ya ahorita les voy a empezar a dar contexto, vamos después a aprender las luces y a ver otras cosas y a ver un mapa que les creamos muy interesante para que sea muy gráfico en su cabeza. Entonces, vamos a empezar. El único Dios verdadero, Señor del universo entero, Él creó los cielos y la tierra y todo cuanto hay en ellos durante los primeros, ¿qué? 6 días de la creación, Génesis 1. ¿Todos se acuerdan de eso? Que en los primeros 6 días de la creación Él creó todo. Él dividió las aguas, Él puso los astros, Él puso los mares, les dijo hasta dónde llegaban, hizo ver la tierra, lo que es los continentes, luego hizo que la vegetación, toda esta parte, luego hizo los animales y al final nos creó a nosotros. Es importante recordar que Él creó todo para el ser humano, para nosotros. Y al final, ¿qué ocurrió? Él reposó. Y el 7º día, Él, ¿qué dijo? Descansó de su tarea, de sus afanes. Luego de esto, Dios santificó el 7º día y lo dispuso para reposar en toda su obra. ¿Qué es santificar? Separar. Es hacerlo exclusivo para algo, eso es santificar. Por eso Dios nos llama a nosotros santos, porque nosotros somos ¿qué? Separados del mundo. No quiere decir que ahora nos va a sacar de la tierra, no, seguimos en el mundo, pero somos separados ¿para quién? Para Dios. Por eso somos santos, somos exclusivos de Él. Eso es lo que significa ser santos, separado, exclusivos de Dios. Y ese día también Él lo separó y lo volvió exclusivo para reposar de su obra, dijo Él. Enseñando esto mismo a su máxima creación al ser humano. Él nos enseñó esto. Ahora sí, vamos a ir a la Biblia rápidamente. Prendamos una de las luces, ahorita la volvemos a apagar para ver esto rápidamente. Entonces usted vaya a su Biblia, ábrase rápido, Génesis 2, primer libro de la Biblia, capítulo 2. Ya usted se va a empezar a ver unas cosas muy interesantes. Entonces Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Entonces, Él después de que hizo toda la creación, dice la Biblia algo. Vamos a leer desde el 1:31, un poquito ahí arribita.
Dios miró todo lo que había hecho en la semana y consideró que era, desde el 1:31 estoy leyendo, y consideró que era todo muy bueno. Eso era lo que yo oraba hace un rato. Cuando usted mira su semana atrás, usted puede considerar que todo lo que usted hizo fue y lo hablo en términos de pecado. Todo lo que Dios hace es bueno porque Él todo lo hace sin pecado. Todo lo hace puro, santo, sublime, perfecto. Nosotros tenemos que empezar ¿cómo se llama eso? A alinear nuestra vida a la santidad que vamos aprendiendo de Dios. Algunos saben más de la santidad de Dios que otros, pero a medida que usted sepa más, vaya corrigiendo su vida, no a como le dijo su mamá, su papá, que a veces daban buenos consejos, pero a veces no daban buenos consejos. Y eso no es culpa de ellos, a veces no conocían la palabra. Cuando un papá a veces le decía, pues, hijito, ahí tenga los preservativos ahí para que no vaya a dejar embarazada, eso es un mal consejo porque no le enseñó virginidad. Y yo no estoy culpando a los papás porque pues, si no lo enseñaron, ¿qué hacemos? Pero Dios dice, busca la virginidad para que puedas llegar al final de la semana diciendo, si no te has casado. Ahora, los casados no vayas a ser adúltero, no vayas a mirar pornografía porque le vas a poner los cuernos a tu esposo o a tu esposa. Y mucho menos vayas a tratar a tu esposa como una vulgar prostituta, que hay ciertas cosas que no se deberían practicar dentro del matrimonio. Entonces llego a fin de mes, bien. A fin de mes no, a fin de semana, bien. Igual con el dinero, el manejo del dinero, ¿qué estoy haciendo con el dinero? Estoy estafando, mintiendo, al que le veo cara de tonto le doy duro y al que no. Eso es llegar mal a fin de mi semana. Hay algunos que en vez de, depende de la cara, le pongo precio. Eso se llama no tener la misma balanza. Dios aborrece esas cosas, hay que ser justo. Trata a los demás como quieres que seas tratado. Y así con todo, con las trampas, con no tener una vida en justicia, en general. Entonces él llegaba y vio, y después capítulo 2, versículo 1 dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación y de los cielos y de la tierra. Entonces él reposa. Muy bien. Y él enseñó a que ese sea el estilo de vida que tengamos también los seres humanos. Vamos a ver. Abra Éxodo 20. Busque el libro de Éxodo. Y así como él creó todas las cosas, él también dijo a la gente, hagan lo mismo. Éxodo 28. Entonces, Éxodo 20, capítulo 8. Éxodo 20 realmente es uno de los capítulos más importantes de la Biblia porque ahí nos relatan los famosos 10 mandamientos. Y el cuarto de esos 10 mandamientos es el versículo 8, cuando el Señor dijo, acuérdate del Shabbat o el día de reposo para consagrarlo, o sea, separarlo. Trabajarás 6 días, es lo mismo que él hizo. Y hacen ellos todo lo que tengas que hacer, o sea, toda tu obra, todas tus necesidades humanas, él se entiende que toca trabajar, que toca hacer vueltas, que toca ir, háganlas. Digo, les doy 6 días. Sin embargo, dice, hacen ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar a tu Dios. No hagas en este día ningún trabajo, ni tampoco que lo haga ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, si es que tienes gente a tu cargo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y lo consagró como día de reposo. Entonces, simplemente él dijo al ser humano, vean lo que como yo viví, ahora háganlo ustedes así. Después, no voy a explicar esto ahorita, pero recuerde que la semana pues tiene 7 días y lo que generalmente nosotros consideramos como el séptimo día no es el séptimo día. Usted ya se ha dado cuenta cuando usted abre un calendario que generalmente el domingo, ¿dónde aparece? En el primer lugar. Eso tiene un tema histórico y es que ese no es el último día. El séptimo día es desde que cae el viernes, llega la luna y cae el sol y llega el atardecer, o sea, llega la noche del viernes, ahí arranca un día para Dios cuando cae el sol. Eso lo dice la Biblia, apenas llega la noche y arranca un día. O sea que desde el viernes en la noche, que llega la noche, hasta el sábado cuando cae el sol, eso es el día de reposo. Y es cuando Dios, pero qué paradójico porque es cuando mucha gente es cuando más trata de hacer
dinero, es un día donde la gente generalmente, y sobre todo los temas de parranda, nocturnos y todo este tema, da mucho dinero. Entonces es muy jugoso y es muy llamativo porque va en contra de lo que Dios, cuando usted aprende esto, dice, uy, pero es que esto va en contravía de todo. Sí, es que todo la Biblia va en contravía del mundo. Tanto esto en tiempos como en su vida familiar, como sus decisiones económicas, todo va a cambiar y va a ser usted confrontado, su vida, su cuerpo, sus decisiones, todo. Entonces, esto va en contravía, pero bueno, eso no es ahorita el tema específico. Y mire que Él nos enseñó también eso, Marcos 2:27, mire, vaya a Marcos rápido y busque esa parte, y dice Marcos 2:27 lo siguiente. En Marcos 2:27... Él nos dijo o nos hace una afirmación tremenda. 2:27. Marcos 2:27 dice, el Shabbat, cuando usted ve en la Biblia sábado, lo que está traducido no el sábado, esa es una traducción a nuestro idioma, pero realmente es Shabbat, o sea, día de reposo. Usted dice, ¿es que el día de reposo se llama sábado? No, el sábado viene de Saturno, por eso es que nuestros días en el occidente sábado es Saturno. Y es una simple coincidencia porque realmente la Biblia habla de Shabbat, sino que se parecen las palabras, pero realmente no es lo mismo. Entonces, el Shabbat o sábado, como dice ahí, se hizo, dice el Señor Yeshua, se hizo para el hombre. O sea, para que nosotros paremos, que no estemos buscando todos estresados eso. No, paren, tranquilos. Paren, dice. Se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Es decir, el Shabbat se hizo para darnos reposo y no que nosotros ahora el Shabbat se vuelva una carga. No, Él nos lo regaló para que tranquilo, ¿sí? El Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del Shabbat. Y bueno, eso tiene un contexto, después lo hablaremos, pero lo que quiero mostrarle acá, o lo que queremos mostrar, es que ese estilo de vida que él tuvo cuando creó todo es el mismo estilo de vida que Él nos llama a tener. Hasta ahí, todo bien. Ahora sí bajemos un poquito y vamos aquí a al segundo párrafo, un poquito más eso. Dice, todo el proceso de la creación que Dios llevó a cabo fue bueno en gran manera, ya lo vimos. Sin embargo, y acá viene ya el meollo, acá vamos a entrar al meollo del asunto. Sin embargo, resaltaremos el cuarto día de la creación, tiempo durante el cual Dios estableció los astros. ¿Se acuerda? El sol, la luna y las estrellas, con el fin de que estos astros gobernaran y separaran el día de la noche, que eso es lo que vemos siempre, y la luz de las tinieblas. Vamos y miramos eso, porque ahí ya empieza un tema muy interesante. Génesis 1:16, entonces usted va allá y se acuerda cuando el Señor dijo eso. Génesis capítulo 1, versículo 16 dice, vamos a leer del 16 al 19. Dijo Dios hizo, dice, los dos grandes astros. ¿Cuáles son los dos grandes astros? El sol y la luna, ya lo sabemos. Dice, el astro mayor, o sea, el sol, lo hizo para gobernar el día. Y el menor, la luna, para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra, los hizo para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche, llegó la mañana, y ese fue el cuarto día. ¿Sí ve cómo dice? Y vino la noche, porque para Dios arranca el día. Y vino la noche, llegó la mañana, y ese fue el día. Para que me entiendan un poquito el concepto. ¿Listo? Entonces ya entendimos que Dios dio los astros para separar el día de la noche. Dice, afirmando que estos astros servirían como señales, y ahí viene el otro tema, no solo para separar el día de la noche, sino que iban a servir estos astros para señales de las estaciones, de los días y de los años. El detalle a analizar es que la palabra que se ha traducido a nuestro idioma como estaciones, ya que es la palabra que se ha traducido a nuestro idioma como estaciones, ya que generalmente es entendido, ¿uno qué se imagina con estaciones? Verano, invierno, otoño y primavera. Eso es lo primero que uno se le viene a la mente. Entonces generalmente es entendido como los periodos de tiempo en que es dividido un año, eso es lo que entendemos, verano, otoño, invierno y primavera. Sin embargo, la palabra original en hebreo que se usa allí es moad.
o moed, que también se relaciona con la palabra llamada yahat. Vamos a ver qué significan, porque a nuestro idioma nos lo mandaron como estaciones y uno se imagina eso. Entonces vamos a colocar moad primero. ¿Qué significa? Esto lo buscamos y vamos a poner el primer significado de esa palabra, ya se las vamos a mostrar, para ver si realmente eso es lo que nos están diciendo, que los astros nos van a mostrar ese tipo de estaciones, o más bien nos va a querer mostrar algo más, que es lo que estamos tratando de investigar. Entonces vamos a ver qué es lo que esta palabra, y aquí viene el detalle y aquí se abre el tema. Y ahorita vamos a ver un esquema muy chévere que vimos, que hicimos, que Dieguito nos ayudó a hacer, que ya les vamos a mostrar para poderlo ver. Entonces mire la primera palabra, mire lo que significa moad. Lo primero que él nos dice esta palabra es asamblea. O sea, arranca con un tema nada que ver. Está hablando de un conjunto de personas. Y él nos dice, pero vaya y mire el 4150, que es ese de allá, porque dice, significa esto, pero se profundiza en el 4150. Ese es el 4150, que es moed. Y moed ya nos da más luz de qué significa esa palabra. Y mire que nos empiezan diciendo nombramiento, designación, tiempo fijo o temporada, festival. Ya nos empiezan a llevar a festival, convencionalmente en el año. Dice congregación, lugar de reunión. Mire que empieza a llevarnos a otra cosa. También significa señal. Año, asamblea, compañía, concertar, congregación, congregar, consejo, determinar, estación, festividad, festival, fiesta, hora, largo, lugar, ocasión, plazo, reunión, reunir, sazón, señalar, sinagoga, es que sazón, sinagoga, sazón, señalar, sinagoga, solemne, solemnidad, testimonio, tiempo. Mire que nos empieza a dar como un significado de festividad, de tiempo señalado, de cita, de reunión. Empieza a cambiarnos un poquito el panorama. Pero mire que esta palabra también nos dice que veamos el 3259. Y el 3259, ese es el 40, el 3259 lo vemos acá. Y dice que él nos va a llevar a otra palabra, les voy a llevar al 3259, entonces miremos la otra palabra que tiene que ver. Esta es la 3259, yahat, que tiene también que ver con esta palabra. Y mire lo que nos dicen acá, fijar, sobre acuerdo o nombramiento, cumplir, tiempo establecido, dirigir, comprometerse en matrimonio, vea qué interesante. Acuerdo, congregar, convenir, declarar, reemplazar, encontrar esposa, vea acá está eso. ¿Sí ve? Establecer, juntar, manifestar, mostrar, poner, reunir, señalar, tomar, volver. ¿En qué momento nos habló de invierno, verano, otoño y primavera? No, nos está hablando es de citas, de tiempos señalados, de festividades, de festival. Y hay algo muy interesante. Andresito, volvamos al anterior, a esta misma al anterior significado. Que aquí nos dan un ejemplo de esta palabra en la Biblia, ¿sí lo ven allá? Segunda de Crónicas. Venga a ver a dónde nos están mandando para decirme, vea, estaciones tiene que ver con esta parte de la Biblia. No, vamos a ver. Entonces, Segunda de Crónicas 8, búsquese ese libro. Y él nos dice, ahí hay un ejemplo de lo que les estamos tratando de decir que significa esa palabra en hebreo. Entonces, si usted va conmigo a Segunda de Crónicas y va a ir al capítulo 8, al versículo 13, ¿cierto? Y vamos a ver ellos qué nos van a decir. Nos mandaron a un lugar donde dice lo siguiente, 8:13. De Segunda de Crónicas, y dice, los días correspondientes, vamos a leer desde el 12, en el altar del Señor que había construido frente al atrio, están hablando de Salomón, Salomón ofrecía holocaustos al Señor los días correspondientes según lo ordenado por Moisés. Los Shabbats, o días de reposo, miren, nos empiezan a hablar de a dónde está apuntando, los Shabbats, las fiestas de la luna nueva,
y las 3 fiestas anuales, es decir, la de panes sin levadura, la de las semanas y la de desenramadas. O sea que este tema de que nos tradujeron como estaciones tiene que ver es con las fiestas que Dios había establecido, festividades para su pueblo Israel. Y nos dan hasta un lugar donde podemos hacer una referencia. O sea que el sol, la luna, las estrellas fueron puestas para poder identificar días, el día y la noche, pero también las festividades que Dios ha creado para su pueblo. Los feriados, que eso tiene que ver. ¿Listo? Entonces ahora sí volvamos, Andresito, a la página web donde estábamos leyendo. Y ya empieza uno a decir, ok, entonces si Dios puso eso para eso, ¿qué hay detrás de esto? Entonces, nosotros hemos creado un esquema muy sencillo. Aquí está tu querida y amada esposa. Vamos a ir a la primera pestaña de la página web. Digo, a la segunda. ¿Cuáles son esas fiestas? Vamos a ver. Esas fiestas están, yo antes de que usted las lea y que las empecemos a estudiar, yo quiero que usted vea un esquema en su cabeza porque va a ser mucho más sencillo así. Entonces, vamos a poner, es la otra pestaña, Andresito, la de las gráficas, la segunda pestaña, ¿listo? Eso. Y vamos a darle clic en la primera acá. Vamos a ver si se ve y apagamos la luz un momento. La primera, démosle clic. Eso. Uy, yo no sé si van a ver ahí o no, venga a ver. Bueno, yo les voy a ir contando. Pero lo primero es que yo quiero, vamos a ver la grande un momento, esa. Yo primero quiero que usted vea eso porque esto le va a traer una facilidad a su mente para que cuando la leamos para usted sea muy sencillo. Esto es más o menos la temporada de primavera en Israel. Luego de primavera, ¿qué viene? Pues verano, ¿no? Esta es la partecita de verano. Y luego de verano, ¿qué viene? Otoño. ¿Y después quién vendría? Invierno. ¿Sí? Eso es un año en Israel, para que me entiendan. Y resulta que Dios vamos después a leer bien Levítico 23, que ahí nos van a dar todas las fiestas. Dios creó esta secuencia de situaciones desde hace mucho tiempo para regalarnos un entendimiento maravilloso. Yo ya le voy a decir qué dice acá y le vamos a abrir, ampliar. Pero lo que primero quiero que usted analice son los números en verde. Entonces, hay un primer número en verde que dice Shabbat semanal o día de reposo semanal. Esa es la primera de las fiestas y la más recurrente que hace Dios con su pueblo. ¿Cada cuánto hace el Shabbat Dios semanal? Pues cada semana. Cada día de reposo, ya lo leímos, cada séptimo día. Esa es una cita, esa es como un moad, es una cita que Dios puso, es un tiempo señalado, es una fiesta que Dios puso entre su pueblo y Él. Esta es la más recurrente, esta ocurre todo el año, cada séptimo día de la semana. Pero Él instauró o instituyó más fiestas, solo que las demás que usted va a ver en verde son anuales. ¿Listo? Y van a estar en diferentes momentos del año. Analice el segundo número. ¿Dónde está el número 2? Mire que usted tiene un número 2 acá y un número 2 acá. Tiene dos números 2. ¿Por qué es eso? Porque esa segunda festividad, ¿cuánto dura? 7 días. O sea que esta segunda dura un lapso de un periodo de 7 días. Esto es muy importante que usted lo empiece a ver. Dentro de esos 7 días hay una fiesta, que es la número 3. ¿Sí la ve? 3, muy bien. Luego de que pasa esta que dura 7 días y la que está en el medio, que sí solo un día metida ahí dentro, viene una cuarta. ¿Sí ve el número 4? Aquí no se alcanza a ver, pero ahorita se los mostramos más grande. Esta cuarta ocurre exactamente 50 días después de esta tercera que está en el medio de la semana. Entonces aquí dice 50 días para llegar a esta. ¿Listo? Entonces llevamos la semanal,
más las de primavera, que serían una que dura una semana, una que está en el medio y una que está al final de esa temporada. Luego de eso hay una pausa, y viene como una pausa de verano. ¿Sí? Muy bien. Y después de la pausa de verano llega el otoño. Y dentro del otoño usted va a encontrar 3 fiestas. Una, que es la quinta, 2, que es la sexta, y esta 7 que también tiene una longevidad o un periodo de 8 días. Esta séptima tiene un periodo, dura 8 días. Entonces, por un lado tenemos acá una semana de fiesta total con una en el medio, una intermedia, después llega otoño, un día y una larga de 8 días. ¿Lo tiene ahí en su mente? Es que así es más sencillo. Pongámosela un poquito más grande ahora, primavera. Este pedacito de primavera es así. Solo el pedacito de primavera es así. ¿Listo? ¿Qué pasaba en la antigüedad? Estos punticos negros son situaciones importantes que hay que saber, pero que no son la fiesta en sí. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, esta primera fiesta, el número 2, estos 2, que dura 7 días, esta arrancaba con una cena, donde se comían un cordero que habían matado. Esto es importante porque el cordero lo mataban el día anterior, o la tardecita anterior, por eso esta era la muerte del cordero, y aquí empezaba la fiesta, que era, pues, comérselo. Eso es lo que se acerca ahorita próximamente, que todo el mundo empieza a hablar como la Pascua. ¿Listo? Entonces, aquí hay una muerte de un animal, aquí se lo comían y empezaban 7 días de fiestas. Estos 7 días de fiestas eran supremamente importantes porque se llaman la fiesta de los panes sin levadura, toda esa semana. ¿Por qué se llamaba así? Pues porque no podían comer pan ¿con qué? Pues con levadura. O sea que ese cordero que se comían esa noche, tocaba acompañarlo con pan sin levadura. Y todos esos 7 días tenían que comer cualquier cosa, pero nada podía comerse con levadura. Acuérdese de ese detalle. Entonces eran 7 semanas, por eso se llaman la fiesta de las semanas, la fiesta de panes sin levadura. Ese era el concepto. Pero dentro de esa semana siempre iba a ocurrir algo. Siempre iba a ocurrir un Shabbat semanal que era el común, el de cada semana, ¿cierto? Es importante saber, dentro de esa semana iba a haber un Shabbat semanal, normal. Pero dentro de esa semana iba a haber una fiesta que se llama, que ya varios de ustedes conocen e identifican como la fiesta de las primicias, o otras personas la llaman la de los primeros frutos. Y es que todas estas fiestas tienen que ver con la agricultura. ¿Por qué? Porque en esta primera fiesta tenían que presentar las primeras espiguitas que empezaban a brotar en los campos, espigas de grano. Tenían que entonces ellos coger las primeras espiguitas y presentarlas ante el sacerdote para que el sacerdote los presentara ante Dios. Entonces por eso se llamaba primicias, porque eran los primeros, no frutos aún, sino las primeras espiguitas que daban en los campos de trigo. Esas primeras espiguitas había que coger un manojo y llevárselo al sacerdote, y el sacerdote lo presentaba. Pues realmente, pues es que en algunas dicen cebada, sino que en mi Biblia dice trigo, pero a la final la cebada del trigo es casi lo mismo, es muy similar, ¿sí? Entonces ahí no hay mucho rollo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí presentaban esas primeras espiguitas que brotaban. ¡Ay, se nos fue! Ah, ya volvió. Pero resulta que 50 días después, ya el grano había por lo menos empezado a brotar. O sea, el grano en sí, de trigo. Y era cuando ocurría otra fiesta, que es la que ustedes conocen como Pentecostés, pero es más conocida en la Biblia como la fiesta de la cosecha, porque era cuando ya empezaba a salir fruto, ya empezaba a salir el trigo, ya no solo como aquí que salía la espiguita, aquí ya se veía el grano.
Entonces tocaba agarrar una muestra del grano de que estaba brotando y llevarlo otra vez ¿a quién? Al sacerdote. Y el sacerdote lo presentaba a Dios. Es muy clave que usted entienda esto que estoy diciendo, que si no, no va a entender el resto. Entonces, primeros fruticos, no fruto, primeras espiguitas, ya de la cosecha en sí el grano, un manojo también, una muestra. Porque entre este día y entre 50 días era lo suficiente para que ya ocurriera eso. ¿Listo? Pero luego, ¿qué pasaba? Vamos otra vez, vamos a la de otoño grande, a la de otoño grande. Usted ya vio todo el, pero le estamos ahora. Esta es la de otoño grande. Esta es importantísima, ¿por qué? Porque después de que ya llevaban una manija de los frutos del grano, aquí tenía que pasar algo supremamente importante para que esta fiesta se diera, que duraba 8 días. Y era que ya tenían que haber recogido toda la cosecha del campo. O sea, en el otro eran muestras, muestra de espiga, muestra del grano. En esta era recolectar la cosecha como tal, o sea, haber recolectado, recogido toda la cosecha. Como cuando hay cosecha de café que toca agarrar ya todo. Usted tiene que dejar, mejor dicho, sacar todo el fruto, todo lo que dio esa tierra, sáquelo. Y esta era una fiesta que si no había ocurrido eso, no se podía hacer. ¿Sí me entienden? Entonces todo tiene que ver como con un proceso de agricultura, un proceso de campo. ¿Listo? Y estos 2 días eran importantísimos también, pero quiero que entiendan la conexión entre esta, la del medio y la primera. Entonces voy a hacer evaluación. Volvamos a la otra de otoño, a la primavera, por favor, a ver si ya me quedó, si quedamos claros. Entonces teníamos una semana, pero vital esta del medio de la semana. ¿Por qué? Porque aquí que llevábamos las primicias, que eran las primeras, ¿qué? Espiguitas que brotaban, una muestra. Aquí era, ¿qué? El grano en sí, una muestra del grano que empezaba a brotar. Y la última que acabamos de ver, teníamos que haber recolectado, no tocaba llevarla al sacerdote, pero sí haber recolectado toda la cosecha. Y se cerraba el ciclo de las fiestas. Y ya en medio pues tenemos otras, que ya las hablaremos. Pero esa era como la lógica de las fiestas que Dios ha propuesto desde la antigüedad. Esto les va a aclarar mucho porque cuando lea usted la Biblia y usted arranque, ahora sí prendamos la luz, esa de allá. Abra la Biblia en Levítico 23 y usted va a decir, pues esto tan fácil, pues si me hubiera dicho así, pues yo hubiera llegado ahí, pues entendía todo. Pues ahora sí abran, es que nos gusta hacer gráficos porque con gráficas uno ya. Entonces, y volvamos, Andresito, a la página web donde estábamos leyendo. ¿Listo? Y vaya conmigo a Levítico 23. Entonces era una lógica de agricultores. Y Dios con esa lógica nos iba a mostrar en el futuro, o nos está mostrando, su plan. Por eso es que tenemos que estudiarlo. Porque al entender esto, decir, bueno, ¿y para qué de todo eso? Porque es una maravilla cuando usted vaya a ver que tiene todo que ver con nosotros y con el plan de Dios. Entonces, subamos un poquito, Andresito, devolvámonos un poquito arriba, un segundo. Segundito, que quiero ver una cosa. No, baja, no hay lío, baja. Quería ver. Entonces, esto que acabamos de ver, o lo que llama estaciones en nuestra Biblia, apuntan a significados relacionados con. ¿A qué apunta? Bajemos, Andresito. Vamos más abajo. Entonces, estos son como significados que podemos deducir. Hasta ahí, un poquito más arriba. Te fuiste muy abajo, un poquitico más arriba. Estos son significados que podemos deducir de lo que nosotros habíamos pensado que decía estaciones en términos de otoño, invierno, verano, pero no era así. La luna y los astros fueron dados para que pudiéramos identificar que las festividades que Dios nos dio, que tienen que ver con todos esos significados que vimos, aquí resumimos algunos. Puede ser como tiempo fijo, temporada,
congregación que se reúne con un propósito, una señal, una festividad o festival, una solemnidad, un tiempo de testimonio, un lugar determinado o señalado. También puede significar cumplir en un tiempo establecido, citar a juicio, comprometerse, manifestar. Entonces Dios dejó los astros para hacer algo así. Ahora sí bajemos otro poquito, Andresito, y sigamos con la lectura. Basados en estos conceptos podemos descubrir que la palabra traducida como estaciones apunta a las convocatorias, festividades, citas y o tiempos señalados por Dios que se han denominado en las traducciones escriturales como las fiestas del Señor. Eso es lo que así salen en las escrituras. Ahora sí, Levítico 23, no lo vamos a leer todo, pero identifique con su vista lo que ahí le va a decir todo ese capítulo. Si se da cuenta que arranca Levítico 23:1, dice así: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas lo siguiente: estas son las fiestas que yo he establecido. ¿Quién las hizo? ¿Las hizo el hombre? Todas las demás festividades que existen en las naciones, ¿las puso quién? Pues el mismo hombre. Pero estas fueron establecidas por Dios para su pueblo. Ahora, mucha gente dice, no, pero es que eso fue para Israel por allá. No, ya hemos explicado que nosotros somos injertados en Israel, o sea, no somos su pueblo. Yo no estoy diciendo que usted sea del Estado de Israel, eso es diferente. Y no estoy diciendo que ahora usted ya no es colombiano, pero en términos espirituales usted es metido en el pueblo de Dios y por ende esto tiene que ver con usted y conmigo. Y Dios le dijo, estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo el Señor las establecí. Y acá usted empieza a ver, está primero el Shabbat semanal, usted lo va a ver ahí resaltado. Después está la Pascua, que si usted la lee, realmente la Pascua es el inicio de la fiesta de panes sin levadura, que está ahí metido cuando la describen, después lo vamos a leer. Después está la fiesta de las primicias, que son los primeras que brotaban en los campos, los primeros espiguitas. Después está la fiesta de las semanas, que esa es la fiesta de la cosecha, que esa es cuando usted llevaba ya una parte del grano. Después está la fiesta que ya empiezan las de otoño, las de trompetas, ahí arrancan. El día de la trompeta, la fiesta de las trompetas, ese es un día. Fiesta del perdón o día del perdón, y termina la Biblia hablando de la fiesta de las enramadas, que esa es la misma del tabernáculo, esa es la que dura 8 días. ¿Y si ve que termina el capítulo 23? Eso que yo le puse o que le pusimos en esa imagen es ese capítulo. ¿Listo? Solo que ahora nos toca empezar a analizar. ¿Y por qué Dios nos dejó esto? Y ahí es cuando vamos a descubrir un montón de cosas. ¿La gráfica sirve? Sí, porque si no usted cuando va a leer esto va a ser mucho más sencillo. Si no, eso parece una cosa como con qué se come. Pero se come fácil cuando lo vemos desde ese punto de vista. Ahora, sigamos leyendo. En todos esos versículos usted va a poder ver, ya leímos Levítico 23, pero tenemos más donde usted puede corroborar esas mismas fiestas en otras partes de la Biblia, en Números, en Deuteronomio y en Segunda de Crónicas, como ya miramos. Acuérdense que esto va a estar en la página web. Usted puede ir a leygracia.com y va y se mete fiestas y lee esto. Sigamos. Y acá empieza el tema como tal. Aquí solo fue como la preparación. ¡Boom! Situación. Ya vamos entendiendo. Ahora, desde tiempos antiguos, más específicamente desde la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿se acuerdan de eso? Dios instruyó a su pueblo para que atendieran a estos tiempos señalados o fiestas como señal. Él dejó esto como señal entre ambas partes. Vamos a ver si eso es verdad. Éxodo 31:13. Busquemos Éxodo 31:13. Vamos a ver. Y él dice algo muy interesante. Porque esto que vimos en realidad son los días de reposo que Dios dejó en el año para su pueblo. Eso es lo que él dejó. Y él dijo algo en Éxodo 31:13. Obviamente después de que él los sacó de Egipto les dice esto. Ustedes
Bueno, dice, dile lo siguiente a los israelitas, le dice Dios a Moisés, dile lo siguiente, ustedes deberán observar mis días de reposo en todas las generaciones venideras. El reposo o día de reposo, Shabbat, será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado para que me sirvan. O sea que todas estas imágenes que vimos, porque todas las fiestas tienen reposo, son una señal que Él dejó para entre Él y nosotros, para que, y Él dice algo muy importante, dice, será una señal entre ustedes y yo, para que sepan, o sea que esto tiene algo detrás que tenemos que descubrir, porque nos hace saber, dice que yo, el Señor, dice, los he consagrado, los he separado para mí. El tema es cómo descubrimos que todos esos días de reposo y ese análisis que estamos viendo en esa gráfica nos dan a conocer que Él nos ha santificado y nos ha separado para Él. Esa es la pregunta. Dios dejó más señales en la Biblia. Todas apuntan y todas las señales que Dios dejó son para que descubramos que Él es nuestro Dios y que nos ama y que nosotros somos su pueblo. Y nos revela quién es el Mesías, todo lo que Él hizo. Por ejemplo, una señal, ¿quién me ayuda? Una señal que Él dejó. El arco iris. Bueno, el arco iris, todo el mundo se acuerda del arco iris. Pero el arco iris es un pacto, sí, no, es una señal que nos recuerda que no nos va a matar que Él no va a volver a mandar un diluvio como lo hizo en esa época. Nunca más. O sea que usted no tiene que estar, de que un día esto se va a llenar de agua y nos vamos a ahogar todos, eso no va a pasar, porque Él ya prometió. Pero Él podría mandar fuego del cielo, puede ser, porque Él solo prometió que en agua no vuelve a inundar la cosa. ¿Listo? Entonces esa es una señal. ¿Qué otra señal nos dejó? O hizo, para que supiéramos que Él era nuestro Dios y quién era el Mesías. Bueno, eso es un milagro más que una señal, abrió el mar. Pero la circuncisión, ¿se acuerda que cada vez que nacía un varón en la antigüedad, al octavo día de que nacía le tenían que circuncidar, que era cortarle la telita del prepucio? Y eso era porque él era una señal para su pueblo. ¿Pero qué estaba mostrando esa señal? Que Él en el futuro iba a circuncidar el prepucio, la carne de nuestro corazón, para que pudiéramos servirle. Esa era una señal de un pacto. Hoy en día todo el mundo que quiere ser parte del pueblo de Dios previamente debe pasar por una circuncisión. Solo que ya no lo llevan a un hospital y si soy mujer dicen me salvé. No. Es una circuncisión de lo pagano, lo malo, lo pecaminoso que había en mi corazón. Dios tiene que hacer lo que... ¿Listo? Entonces esa era una señal. Muy bien. ¿Qué otra señal hizo en la antigüedad para mostrárnosla hoy? ¿Sí? En la antigüedad, ¿qué otra señal hizo? ¿Sí? Ahí hizo las señales realmente. Después las cumplió en el Mesías y nos mostró qué era. Yo me acuerdo de una. ¿Se acuerdan que en los vestidos ellos tenían que llevar los flecos? Unos flecos aquí que salían. ¿Eran dos o cuántos eran? Eran 4, ¿no? 2 en cada lado. Y ellos se vestían con unos flecos que salían de acá, lo dice la Torá. Y Él decía que lo dejó como señal para que nos acordáramos cada vez que veíamos esos flecos de su palabra, de la Torá, de guardar sus mandamientos. Eso era una señal. ¿Quién es el que hoy nos está recordando a toda hora las palabras y los mandamientos y nos recuerdan lo que se ha dicho? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Él es el que nos está recordando todas las cosas que dijo el Mesías y todo lo que está dicho. O sea que era una señal de que el Mesías iba a ser la recordación a nosotros de su pacto, de sus palabras, de todo. Él es el que hace eso. Entonces había una señal. Estaba la señal del bautismo. El bautismo en agua realmente era una señal de un bautismo perfecto que iba a llegar a un futuro. Entonces la gente se bautizaba constantemente y no era una sola vez. Ellos a toda hora tenían que ir a hacer limpieza, ser inmersos en agua para purificarse externamente. Pero realmente eso era una señal de algo que iba a ser una inmersión en el Espíritu Santo hoy en día. Nosotros por eso constantemente debemos estar sumergiéndonos ¿en quién? En el Espíritu, porque el bautismo no era una cosa
constante. Nosotros tenemos que estar siendo sumergidos. Por eso Pablo decía, oigan, no, en vez de estarse emborrachando, porque uno se sumergía, ¿era qué? Uno se sumergía, ¿era en qué? En el alcohol se sumergía uno. Entonces Pablo decía, en vez de sumergirse en el alcohol, sumérjanse en el Espíritu Santo constantemente. O sea, que es como un bautismo. ¿Cuánta gente no se ha bautizado en aguas una vez y se ha perdido y se ha alejado de Dios? Porque eso es una señal. ¿Hay que hacerlo? Sí, claro, como testimonio al público, claro que me estoy comprometiendo con Dios. Pero siempre lo he dicho, cuando usted va al altar y se casa con su mujer y hay testigos, ¿eso es garantía de que usted no se va a separar? ¿Que no la va a dejar? No. Eso es un acto público que Dios va a tenerlo en cuenta, obviamente, porque no es un juego, hubo testigos y estuvo Dios. Pero realmente no es el meollo, era una señal de un pacto. Pero el pacto era que Dios nos iba a dar su espíritu y nos iba a sumergir en él. Eso es lo que se llama, era el bautismo que iba a hacer Dios, o sea que era una señal también el bautismo en las aguas. ¿Qué otra señal se acuerdan? Bueno, pero aquí nos está dejando otra señal que a veces no le ponemos cuidado, y es sus Shabbats, o sus días de reposo. Eso es una señal también, para descubrir que somos su pueblo, que Él nos ha santificado y que el Mesías es quien dice ser. Entonces, como es para su pueblo esas señales, pues a la gente que no le importa a Dios, pues no le entiende, no le importa, pero ustedes y yo nos importa y la vamos a entender. ¿Listo? Entonces, esos son señales. Entonces, ¿cuáles son? Dice Dios, en total fueron 7 fiestas instituidas. Y en realidad yo pongo, pues hemos puesto 7, pero en realidad si leemos con claridad, son 3 fiestas. Y unos días establecidos adicionales. Pero yo pongo 7 para claridad de sus mentes, porque en realidad son 3 fiestas y unos días específicos que ocurren unas cosas. Pero bueno, para mejor entendimiento, más sencillo, ponemos 7. ¿Listo? Después no los quiero enredar. Ya más adelante quien quiera entender por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo se lo puede explicar. Pero para no enredar la pita, digamos que son las 7. ¿Listo? Pero no es que esté mal lo que estamos diciendo. Entonces Él instituyó 7 fiestas, ¿sí? De las cuales, como ya vimos, una semanal, que es esta, por eso es que hoy nos reunimos. Eso tiene que ver porque es una cita con Dios. Es un momento para no estar haciendo negocios, plata, y no, es un día para pausa. No deje caer en la tentación de, pero es que cuando más plata hago, Dios dice, espere, tranquilo, búscame a mí, yo te voy a dar lo necesario. Tú para como yo paré, ven, busca. ¿Me entienden? Sigamos. Y las 6 anuales, 3 en la primavera de Israel, 3 en el otoño de Israel. Ahí está la división. Una semanal, 3 y 3. ¿Listo? Entonces, bajemos un poquito, Andresito. ¿Ahí me siguen? ¿Me siguen o estamos más perdidos que el Chavo del 8 en el Día de la Mamá? ¿No? Bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, la semanal ya la vieron. Las fiestas de primavera son estas 3 que ustedes ya la vieron en el cuadro. Y si sigues bajando, Andresito, las fiestas de otoño que no en estas 3. Esas son las mismas que ya vimos en el gráfico, solo que distribuidas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar una a una. ¿Por qué? Porque, vuelve a poner la gráfica un momento, la grande. Y acá viene algo muy interesante, la grande. Como estas fiestas, Dios dijo que las puso para que fuera un pacto entre su pueblo y Él y recordarnos que Él nos santifica y todo el tema. Si tú abres primavera, abramos primavera nomás, esto que ustedes están viendo acá, ya lo cumplió el Mesías en su primera venida. Que eso es lo que usted y yo tenemos que ver. Por eso todo fue cronológicamente realizado, porque Él tenía que, cada cosa que pasara, tenía que cumplir las fiestas. Todo cronológicamente hecho, que eso es lo impactante.
si pones la de otoño, pon un momento las de otoño, estas 3 fiestas no las ha cumplido Él. Y todo nos hace pensar que al igual que ya hizo eso en perfecto detalle, aquí las va a hacer igualmente en detalle cuando Él vuelva. Por eso usted y yo tenemos que entender esto y estar así. Y entender que Dios es un Dios que cumple los tiempos, no es a la ligera. ¿Se acuerda que venimos hablando de cumplir los tiempos, de entender los tiempos de nuestros tiempos como seres humanos? Pero Dios cumple sus tiempos como el Rey y Creador del universo también. Entonces, eso es como el primer análisis y es lo que vamos a empezar a hacer. Entonces, cuando volvamos a la lectura, lo primero que vamos a hacer es analizar. Vuelve a poner la primavera, un momento. La de primavera, la del medio. Lo que vamos a analizar es cómo en la vida del Mesías Él cumplió cada una. ¿Qué tenía que pasar en la fiesta y cómo la cumplió Él? ¿Qué tenía que pasar en esta fiesta y cómo la cumplió Él? ¿Qué tenía que pasar en esta fiesta y cómo la cumplió Él en esta semana? ¿Qué tenía que pasar en esta fiesta y cómo? Eso es lo que usted va a entender. Y al final, no hoy, después, en los siguientes sábados, vamos a ver lo que pensamos, cómo creemos que Él va a cumplir las que faltan. Porque a la final estamos deduciendo, obviamente, interpretando cosas a raíz de lo que vemos con las señales que Él nos dejó. Pero ese es algo que Dios nos manda, estén escudriñando la palabra, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces ahora sí volvamos a la lectura, y por lo menos vamos a ver la que se acerca, la Pascua, y se va usted con la Pascua, porque ¿cuántos no están así esperando la Pascua pronto? Todo Colombia, ¿no? Ya viene la Pascua, entonces ya esta semana no vamos a poder comer carne, y aliste la plata para el pescado, y, ¿cierto? La mayoría de colombianos. Entonces eso se aproxima, ¿cierto? Pero entonces vamos a ver un poquitico cómo ocurrió. Entonces volvamos a la lectura. Abrámosla otra vez. Y hoy nos vamos con esa parte. ¿De qué se trataba la Pascua y cómo la cumplió el Mesías? Y terminamos por hoy. Bajemos un poquito, Andresito. Más. Mucho más. Más. Aquí. Pero no es la Pascua, porque la Pascua es simplemente el inicio de la semana que se llama la fiesta de panes sin levadura. Entonces, vamos a entender de qué se trataba sin el cumplimiento, de qué se trataba la fiesta desde la antigüedad. Dice así: el 14 del primer mes del calendario de Dios, y vuelve y juega, el calendario de Dios no es como nuestro calendario, ¿no? No es que enero es el primer mes del año para Él, no. Eso es nuestro calendario grecorromano. Para Dios el año arranca más o menos, o para que entienda, 14 días antes de la Pascua. Ahí arrancó el año para Dios. ¿Listo? O sea que Él está ahorita terminando año, en este momento. ¿Listo? Parece un poco loco, porque usted y yo ya lo empezamos. Más similar a los chinos, ellos se acercan un poquito más hacia arranque. No es el mismo, pero se acerca. Exacto. Entonces, el 14 del primer mes del calendario de Dios, justo en la mitad de la tarde, hacia alrededor de las 3 de la tarde, ¿qué pasaba en ese 14? Antes de que se cayera el sol, más o menos a las 3, se sacrificaba un cordero. A esa hora, ese día, mataban un cordero. Cada familia lo mataba para la cena de esa noche. O sea, esa noche se comían el corderito recién degollado, recién muerto. La cual, o sea, la cena, estaba acompañada de pan sin levadura. Acuérdense que esa semana donde usted comiera levadura, Dios lo mataba, así de grave era. Y usted va a leer conmigo eso. A esta cena se le denominó cena de Pascua, que viene de una palabra en hebreo que significa Pesaj, o que se le dice Pesaj, que significa en nuestro idioma saltar, pasar de largo o librar. Eso es lo que significa Pesaj, eso es lo que significa Pascua. ¿Listo?
pasar por alto, saltar, librar. Entonces era la cena para que lo pasaran por alto, lo libraran o lo pasaran de largo. ¿Me agarra la idea? Esa era la cena. ¿Listo? Vamos a leer un poquito Éxodo 12:1, rápido. Éxodo 12:1. No lo vamos a leer todo, pero esa es la Pascua o ahí arranca. ¿En qué momento de la historia estamos? Cuando Dios, después de que Dios, ¿cuántas plagas le mandó Dios a Egipto? Para que las... No, tampoco. Las 10 plagas, muy bien, 7, 9, ¿quién da más? Listo. Una plaga más, una plaga menos, ¿qué importa? Le mandó 10 plagas. ¿La última cuál fue? ¿La más grave? La muerte de todos los primogénitos en Egipto, tanto de animales como de humanos. Todo primogénito varón. Un primogénito siempre va a ser el primer varón. ¿Listo? Entonces, los mató a todos. Y la Pascua fue el momento previo a que Él los liberara, finalmente, después de esa última plaga. Y dijo lo siguiente, Éxodo 12:1. En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Ya está aprendiendo usted que es el primer del año para Dios. Gústele a quien le guste, así es el tiempo de Dios. Vuelve y juega. Entre finales de marzo y comienzos de abril depende la luna, porque se acuerda que los astros son lo que muestra cuando arranca algo para Dios, tanto días como meses con festividades. Entonces no le puede decir este año cuándo arranca, toca estar pendiente. Pero depende de la luna en Israel, arranca un nuevo año para Dios, acuérdese de eso. Por eso la luna es la que muestra. Nosotros ya tenemos un calendario definido que corregimos, por eso es que hay año bisiesto, porque ahí corrigen la cosa. Pero para Dios no es así, para Dios con la luna salió, cuando queda la luna oscura totalmente en Israel y apenas se ve por primera vez otra vez un pedacito, ahí arranca un mes. ¿Listo? Entonces por eso no siempre es un mismo día para nosotros, no siempre. Entre finales de marzo y comienzos de abril generalmente arranca ahí el año para Dios.